no sé hablar bien, haga un curso de locución, porque el abogado tiene que saber expresarse. Cuando usted ve un abogado que los medios de comunicación lo intervienen en el tribunal y no tiene manejo de la palabra, la gente dice, oye, qué abogadito. Y puede que sea uno de los mejores abogados, pero quizás por no tener el buen manejo de la palabra, crea una percepción errónea. Pero lo mismo ocurre en otras áreas. Un profesor que tenga miedo escénico, imagínese usted, tiene que dar clase delante de una cantidad enorme de niños y a veces tiene que ir a una actividad donde hay cientos de padres de todas las profesiones, de todos los niveles. Y si ese maestro no se sabe manejar, entonces dicen, caramba, pero ¿qué le pasa a ese maestro? Entonces, en todo lo que usted haga, tiene que esforzarse y mejorar. Miren, y empezamos hoy lunes con un tema internacional que Daniel ya lo ha ido trabajando. Lo que por muchos meses era un rumor, este fin de semana se convirtió en una realidad. Un conflicto directo entre Irán e Israel. Dos naciones enemigas y que hoy se dan buenos estrujones. Anoche, antes de acostarme, veía que unos 24 aviones cisterna de los Estados Unidos de Norteamérica, son aviones para recargar combustible en el aire, a los aviones de guerra, ¿verdad? Estaban dirigiéndose a la zona de Europa y Medio Oriente, indicando que posiblemente en los próximos días algo grande puede ocurrir. Y el tema de Irán, yo creo que va incluso más lejos que el conflicto per se entre Israel e Irán, porque vimos este fin de semana las declaraciones del rey. Y usted dirá, ¿Irán tiene rey? Bueno, tenía un sistema monárquico antes de que este sistema teocrático, ¿qué se le llama cuando es la religión que lo dirige, Víctor? Sí. Antes de que este sistema le hiciera un golpe de estado a la monarquía, había un sistema con reyes. Entonces, ese caballero que es hijo de quien fue el último rey de Persia, que era el nombre antiguo de Irán, está llamando a sus súbditos a que se levanten contra el gobierno que les dirige y que retomen nueva vez el antiguo modelo. Así que muchas cosas se juegan en medio de este conflicto y lamentablemente entre bombas y bombas los inocentes pierden la vida. Los inocentes de ambos lados, porque hay inocentes en Israel y hay inocentes en Irán. Son las bajas de la guerra que lamentablemente existen y que uno tiene que decir son hasta incluso, y suena cruel, necesarias para una paz futura. Irán, no nos podemos llamar engaño, es una nación enemiga de Israel. Israel, una nación enemiga de Irán. Y lamentablemente, en situaciones como esta, cada quien va a trabajar por su supervivencia. Así que hay que darle seguimiento al tema del conflicto entre Irán e Israel. Estados Unidos ya, de hecho, ha ayudado en la interceptación de drones y otros equipos. Creo que Reino Unido también. Francia se ha mantenido todavía estática, no se ha involucrado en el proceso. Ya hay países definiéndose. Pakistán dijo que si otra potencia se une a apoyar a Israel, ellos van a apoyar a Irán. Y la India, que está en un conflicto con Pakistán, ya estableció que si ellos se meten en el pleito, ellos van a apoyar a Israel. Y así se van polarizando, ¿verdad? Y se van formando los grupos que en la antigüedad conocimos. Y uno, pues con todos estos procesos, lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé sabiduría a los líderes e ir viendo que las cosas que se ven lejos, mañana pueden estar cerca. Claro. Las cosas que usted ve en la noticia, mire, y le pongo el ejemplo con el COVID-19. A mí me encanta leer las noticias internacionales. Yo siempre estoy hurgando en los medios de comunicación internacionales. Y yo recuerdo que para eso de octubre del 2019, yo empecé a leer sobre el COVID.
Pero eso era en China que estaba ocurriendo. Y recuerdo que me fui con mi familia de vacaciones a Estados Unidos, a Miami, y allá seguía dándole seguimiento a la noticia. Y yo decía, eso va a llegar, porque ya cerraron un pedazo de China, dándole seguimiento a la noticia, y veía que el COVID llegaba a otro lugar. Y yo decía, pero ya están cerrados, estaban encerrados el pueblito de Wuhan, lo tenían trancado, y el COVID iba traspasándose de un lugar a otro. Y yo decía, eso se va a ir a otros lugares, porque los aviones transportan personas, y las personas son las que portan el virus. Efectivamente, una semana después de nosotros regresar a la República Dominicana, ya el COVID estaba en Estados Unidos. Y de ahí, pues ya la historia ustedes se la conocen entera. Se esparció por el mundo. Fíjese como algo que los que lo leíamos al inicio decíamos, eso está lejos, porque usted sabe lo lejos que está China de República Dominicana. Está muy lejos. Sin embargo, mire cómo llegó. Entonces, los conflictos armados, aunque usted lo ve lejos, usted lo ve distante, puede ser que mañana esté más cerca de lo que usted se imagina. ¿Y quiere Abigail alarmarlo? No. Ahora, lo que hay es que estar analizando, viendo las noticias y también aprendiendo a prepararse, aprendiendo a cuidarse. Y el gobierno dominicano aprendiendo a tomar medidas. Yo recuerdo, creo que estaba Daniel acá, que la semana pasada, cuando informamos sobre la utilización de drones por parte de la policía haitiana para ultimar a miembros de una banda de las que controlan territorio en Haití, yo decía que el pueblo dominicano tenía que tener mucho cuidado con eso. Y en el fin de semana vi la noticia de que ya en República Dominicana apresaron a varios miembros de una banda intentando comprar drones para adaptarlo a esta temática de lanzar bombas. Fíjese, ¿por qué? Porque uno va viendo. Y el que hizo la ley, hizo la trampa. Eso es un ataque, lo hace un contraataque. Claro. Entonces, uno tiene que irse cuidando. La tecnología, ¿qué está ocurriendo con este tema de los drones bomba? O los drones kamikazes, como le llaman. Es que un dron es barato. Ya hoy, ese tema de construir portaaviones, un tanque de guerra, le sale extremadamente costoso a un estado. Sin embargo, con un dron, que a veces no vale $2,000, hacen una destrucción mucho mayor. Miren el ejemplo de Rusia y Ucrania, cómo Ucrania, con unos drones, hizo una destrucción en Rusia, óigame, extremadamente grande, una cantidad enorme de aviones destruyó. Entonces, uno tiene que cuidarse. Y el Estado Dominicano tiene que prestarle vital atención a esto. Como nosotros no tenemos armamentos grandes como portaaviones, una cantidad enorme de aviones, hay que invertir en tecnología contra los drones. Porque difícilmente una banda en Haití compra un helicóptero, un Black Hawk. Difícilmente una banda de Haití compra un jet o un avión de guerra. Pero drones sí van a comprar. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos, viendo la realidad que están viviendo otros países. Y aquí tenemos un grupo de gente. Mire, yo me sorprendo. Y yo lo digo honestamente, yo me sorprendo porque en República Dominicana hay un grupo de personas que viven como en el país de Alicia y las Mil Maravillas. En la Mil Maravillas. Óigame, usted le habla de que en el futuro puede haber un conflicto armado entre República Dominicana y Haití, y te juran hasta por la Virgencita, como decimos aquí, que eso nunca va a ocurrir. Que eso no se va a dar. Pero peor aún, hay personas que subestiman a Haití. No, que nosotros lo vamos a acabar. No, en la guerra no hay adversario fuerte ni débil. Fíjese, la proporción incluso de territorio entre Irán e Israel es un asunto abismal. Irán es como así, como una pieza. Israel, si usted lo pone arriba del mapa de Irán, es como una piececita de Lego chiquitita. Irán es un pueblo, el reino Persia es un pueblo extremadamente grande, con murallas naturales impenetrables, un país que ha resistido miles de años. Israel es un pedacito pequeño, pero fíjese cuánto daño le ha hecho Israel a Irán. Mucho. Entonces, nunca debemos de subestimar el enemigo. Nunca. La sorpresa hay que la da. Exactamente, Daniel. Aunque usted lo vea grande, pequeño, pobre, feo, bonito,
usted siempre tiene que tener medidas de precaución, tiene que cuidarse, tiene que tener cuidado. Y todo lo que está ocurriendo le hace a la República Dominicana una voz de alerta. Una voz de alerta. Ustedes se imaginan que una banda de esta consiga drones y lo adapte y agarre y lo mande a uno de los establecimientos de la Dirección General de Migración y lo explote. Y usted dirá, no va a ocurrir. Mire, si los drones entran de Ucrania a Rusia, y si dirán los misiles y los drones llegan a Israel, ¿qué no va a hacer en la frontera de República Dominicana y Haití? El agua está cogida. No podemos llamar engaño. No podemos llamar engaño. Porque las fronteras son amplias. Y es imposible que un país tenga un control al 100% de la frontera. Yo creo que una de las fronteras más cuidadas es la de Corea del Norte y Corea del Sur. Es una frontera altamente vigilada de ambos lados. Y a cada momento usted ve disidentes de Corea del Norte que logran llegar a Corea del Sur. De Corea del Sur casi no van a Corea del Norte porque lo van a guindar. Y la gente, verdad, se cuida. Pero han visto casos y lo han metido preso. Y vaya usted a ver lo que le hacen. Entonces, fíjense, estamos hablando de una frontera que metro a metro está custodiada. Y que el que pasa tiene una sentencia de muerte ipso facto. Y la gente cruza. Ahora imagínense una frontera como la de nosotros. Una verja. Ayer yo veía y yo me reía. Yo veía a un encargado de seguridad en un establecimiento jugando en un celular, jugando un juego. Y yo decía, bueno, aquí sí que está jodida la seguridad, porque si el encargado de vigilar está jugando, mire, cuando ese se venga a despabilar, ya se ha acabado con medio mundo. Hace rato está cogido. Entonces, hay que prestarle atención. Estas voces de Irán, de Israel, deben de ser una alerta también para nosotros. Y aterrizando en Higüey, miren, me imagino que ya el buen amigo Víctor estuvo hablando del caso Yeset. Este fin de semana se empezó el proceso judicial en contra de los propietarios, accionistas y también, por supuesto, administradora de la famosísima discoteca Yeset. Y en este proceso mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, y bueno, los especialistas jurídicos, aquellos que conocen del derecho, tienen material para desplayarse hablando por largo tiempo. Sin embargo, yo quiero referirme a algo que me ha llamado la atención y que no necesariamente sea un tema jurídico, sino un tema práctico que vivimos en el día a día. He visto en la prensa cómo los medios de comunicación han estado divulgando que esta edificación no contaba con los permisos del MIBET, de que quienes reparaban esta estructura eran ciudadanos extranjeros que no son especializados, de que no contaba permisos de esta entidad y de otra. Y yo decía en un grupo privado que la vida es muy irónica, que yo no suelo meter la mano al fuego, pero que me atrevía a jugármela con una sola idea. Es muy probable que en ese juicio, en esa sala del tribunal, ocurriese lo siguiente: que la edificación donde está el tribunal, que se está conociendo esa medida de coerción, fue construida por manos de obra inexpertas, aunque sea por dirección de un ingeniero, y que cuando hay que hacer reparaciones no busca un ingeniero ni un arquitecto. Pero lo mismo me atrevo a jugármela con la Procuraduría, con la casa donde viven los jueces que están en ese proceso judicial, el Ministerio Público, incluso las víctimas y los que le acusan en la barra jurídica. Porque la realidad en República Dominicana, aunque queramos ser hipócritas y ahora vendernos como que somos los que más cuidamos usar mano de obra especializada, es que en nuestro país es costumbre
utilizar mano de obra no calificada para resolver problemas básicos de construcción. Claro. Sin embargo, hoy yo veo dioses del paladín haciendo leña del árbol caído por esto, y no he visto a muchas personas decir que esta desgracia que ocurrió debe de servirle a la República Dominicana como una alerta para que creemos protocolos de seguridad que puedan implementarse de ahora en lo adelante. Yo no he visto al MIBET, al cuerpo de bomberos y a las entidades, el CODIA y todas las entidades que aglomeran a los especialistas de la construcción y de la supervisión, diciendo: en República Dominicana tenemos que hacer esto o esto. Nadie se ha pronunciado. Nadie se ha pronunciado. Ninguna institución. Y la realidad que estamos viviendo es que eso es lo que ocurre en nuestro país. Es triste. Pero vamos a hablar de la permisología. Este es un país donde el mismo Estado fomenta que el ciudadano se vaya por el lado izquierdo y que no haga la cosa de la manera correcta. Porque usted va a solicitar un permiso a una institución pública y en buen dominicano se la ponen en China. Y además de lo que usted tiene que pagar por el servicio, muchas veces tiene que buscar por la izquierda para agilizar el proceso. Y no se hagan ahora los más puritanos. No, que eso no ocurre. Ocurre. Y no nos podemos llamar engaño. Aquí, desde que para que te autoricen la colocación de un módulo, usted tiene que ir incluso, si no me equivoco, hasta San Pedro de Macorís a solicitarlo, y tiene que hacer una inversión de cientos de miles de pesos para solicitar un permiso para hacer una instalación donde usted le va a pagar a la única empresa millones de pesos en el transcurrir del tiempo. Sin embargo, los protocolos para usted regirse según la norma son a veces son casi inalcanzables, y el pobre, el ciudadano que quiere salir adelante, se ve limitado a hacer las cosas correctas. Aquí hay muchas permisologías que el ciudadano no las solicita por el proceso burocrático que incluye y por las dificultades propias que tiene el sistema. Que ponen a uno a coger demasiada lucha. Ponen al ciudadano a coger lucha. Ponen al ciudadano a dar vueltas en vano. Todo el que ha ido aquí a una oficina pública sabe lo frustrante que es ir a solicitar un servicio público donde hay una persona con cierto nivel de rango, que a veces usted tiene que hasta rogar para que lo atiendan. Una altanería. Que a veces, salvo si usted va a pagar, usted tiene que agotar horas y horas ahí sentado esperando que a un supuesto supervisor o a un encargado le dé la voluntad de atenderlo. Y mientras tenemos eso, el pueblo tiene que seguir hacia adelante. Porque cuando usted solicita un permiso, usted ya está preparado para construir. Y van 5 meses y usted no ha resuelto. Usted sabe lo que usted hace. Empieza a construir. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Y yo veo muy mal la hipocresía de algunos líderes políticos y de algunos hacedores de comunicación, de opinión pública y de algunos periodistas que se quieren vender como los paladines de la seriedad y honestidad. Y no es así. Porque ahora hay que hacer leña del árbol caído. Y yo creo que a esas personas involucradas en ese caso hay que judicializarla, claro. Y las leyes están ahí. Y el proceso se va a agotar y va a concluir. Y no va a terminar como la población quiere, porque se va a tener que aplicar la ley que existe. Y la ley que existe no va a dar el resultado que el pueblo quiere que se dé. Ahora, si el pueblo quiere otro resultado, que le exija a los legisladores que reformulen la ley para que en un futuro eso se pueda resolver. Mientras tanto, es con lo que está que vamos a trabajar. Pero vamos a un ejemplo, antes de irnos a la pausa. En Santiago se ha hecho tendencia una plaza que se cayó, una plaza en construcción,
en una avenida principal, y dicen que el ayuntamiento ya había mandado a detener esa plaza en varias ocasiones. Y yo digo, ¿cómo que la mandaron a detener? Entonces me va a decir la autoridad que en una calle principal del pueblo mandaron a detener y no se dieron cuenta que empezaron a trabajar. Porque aquí cuando se va a cobrar, todo el mundo sabe dónde está todo. No fue en un monte que mandaron a hacer, porque hay construcciones que se hacen en el monte que por lo lejos que está del pueblo la gente ni se da cuenta, pasa por desapercibido. Pero esa es la realidad de nuestro pueblo. Y a veces son las mismas autoridades. Ahí en la Juan 23 hay un edificio que se comenzó a construir en la gestión de la honorable alcaldesa Karina Aristi, en la pasada, y que mucha gente se opuso por la altura y porque coge prácticamente los terrenos de la acera. Y en la transición se detuvo la construcción de ese edificio. Y ahora en esta nueva gestión de Karina se le está terminando, se está concluyendo el edificio. Y eso es un ejemplo claro de cómo a veces se construyen las cosas que van a afectar en un futuro. Entonces yo creo que aquí, en vez de estar, ¿verdad?, queriendo ahora darnos lo más serio de todo el mundo, lo que tenemos es que entre todos sentando a analizar qué protocolos vamos a hacer para que la República Dominicana pueda cuidarse en materia de infraestructura. ¿Qué se puede hacer para que los permisos, la permisología sea más asequible al pobre? Oiga bien lo que dije, para que la permisología sea más asequible al pobre. Porque tenemos que ser conscientes. El pobre no va a dejar de construir. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted vive alquilado, pagó el 30 y ya el día primero usted debe. Y el pobre que se prepara, dice, voy a sacar un solarcito y hace un sacrificio. Y deja de comer cosas buenas para pagar ese solarcito. Y dura 5 años sacrificándose para comprar ese solarcito. Y usted sabe qué hace después. Usted lo ve que usted dice, pero Pedrito nunca avanza. Pedrito siempre anda con la misma ropa vieja. Pero usted sabe por qué Pedrito anda con la misma ropa vieja. Porque está construyendo. Hizo una zapatica, después juntó 30, 50 mil, compró unos bloques, le pagó un maestro para que le ayude a montarlo. Y así van subiendo hasta que crean una casita y se mudan. Y así es que se progresa. Entonces, si queremos que esas personas que están sacando desde abajo para salir adelante puedan hacerlo de la manera correcta, el Estado tiene que suplirle, el Estado tiene que de una manera u otra apoyarle, el Ministerio de Vivienda tiene que darle la mano amiga y las permisologías tienen que ser más económicas, más asequibles. Eso es lo que tiene que hacer el Estado dominicano. No quiere venir ahora a querer, ¿verdad?, a dársela a lo más santo del Papa. Y no, oiga, vaya a las instituciones públicas y usted va a ver que las reparaciones muchas veces las están haciendo extranjeros que ni hablan español. En las instituciones públicas. Pero ahora salen los titulares que quienes reparaban el YESE eran personas extranjeras. Ay, hombre. ¿Y quiénes construyen los hospitales de República Dominicana? ¿Y quiénes construyen los palacios de justicia? No nos llamemos engaño. Ustedes saben que muchas veces la gente pasa por alto la importancia de un proyecto de ley. Realmente, como lo dice su nombre, un proyecto de ley es un proyecto de completar o de crear algo que se va a constituir en una ley. Y nosotros tenemos un ejemplo práctico en la provincia de la Altagracia de una ley que se aprobó y que en su momento quizás por ignorancia, quizás por miedo, quizás por falta de voluntad, no sé, muchas cosas pudieron haber influido, pero que los legisladores de la provincia de la Altagracia no dieron la voz de alerta que debieron de dar para que no pasara de la manera que ocurrió. Y me refiero a la Ley de Ordenamiento Territorial, creo que es del 2022, que hoy nos afecta de una manera terrible a los higüeyanos y que incluso ahora está motivando otro proyecto de ley para regularla
y modificar lo que se supone que en ese momento debió haberse hecho. Oiga bien, los legisladores actuales están haciendo lo que en teoría debieron de hacer los pasados: dar una voz de alerta. Y yo pongo un ejemplo sencillo. Ustedes se imaginan en el año 2021, que me imagino que fue en la época que se estuvo conociendo este proyecto de ley en las dos cámaras, que los legisladores altagracianos hubiesen ido a todos los medios de comunicación a nivel nacional a dar la voz de alerta, y la clase política y empresarial de la República Dominicana a hacer una voz de alerta de lo que podría ocurrir? Es muy probable, como casi siempre ocurre en el Congreso, que esos artículos que afectan hubiesen sido al menos modificados para que el daño no sea tan grande. Aquí hemos visto proyectos de ley que afectaría a un segmento exclusivo, no tan grande. Sin embargo, cuando dan una voz de alerta y se arma el lío en buen dominicano, ¿qué hace la gente allá en el Congreso? Dice, no, este asunto hay que modificarlo, y lo modifican. ¿Usted sabe por qué en el Código Laboral no se ha resuelto o no se ha modificado definitivamente el tema de la cesantía? Porque cada vez que se habla de modificar el Código Laboral, la gente se engrengreña, en buen dominicano. La gente se pone chivo, la gente se pone jucho, la gente empieza a decir, cuidado, y los gremialistas empiezan a luchar. Pero lo mismo ocurre con otros proyectos. ¿Por qué no se ha aprobado el Código Penal en la República Dominicana? Porque hay unos sectores que se oponen porque le afecta directamente. Entonces, cuando tenemos legisladores trabajando, es de vital importancia. Y uno a los proyectos tiene que prestarle atención. Y a mí, como dice Víctor, me gustaría ver a nuestros legisladores de toda la República Dominicana no solo buscando nombre para cosas, sino viendo cómo los proyectos que se están manejando en el Congreso benefician o afectan a su territorio. Por eso nunca voy a dejar de reconocer a Aide López por lo que hizo cuando un honorable diputado de Romana propuso en el hemiciclo que Valladolid se le sea extirpado a la provincia de la Altagracia y anexado a la provincia de la Romana. Y la única legisladora de la Cámara de Diputados que se paró como un gallito de pelea a defender fue Aide. Y yo escuché después los demás legisladores diciendo que ellos se quedaron tranquilos porque sabían que no iba a prosperar. Y yo siempre dije, es verdad, quizás no iba a prosperar, pero dijo mucho su silencio. Porque fue un momento para que todos se pusieran de pie y dijeran, eso no debe de ocurrir. Eso no debe de ocurrir. Y punto. Y el pueblo se hubiese visto más representado. Pero son cositas.